Buenas tardes, radioescuchas de Latinoamérica. Buenas noches, radioescuchas de Europa. Bienvenidos a su programa Obra y Vida de los Grandes Poetas. Un fraternal abrazo a José Gamboa Gutiérrez, fundador de esta prestigiosa emisora. Con ustedes, Alberto Camargo. Iniciamos con el gran poeta Anacreonte, nacido en Grecia en el siglo VI antes de Jesucristo y fallecido en el siglo V antes de Jesucristo. Poeta lírico griego, fue llamado por el tirano de la isla de Samos, Polícrates, como el poeta de palacio, y se dice también como preceptor, y permaneció a su servicio hasta que la isla cayó en manos de los persas. Anacreonte aceptó entonces la invitación de Hiparco, hijo de Pisistrato, y partió para Atenas, donde obtuvo clamorosos éxitos y fue introducido en la alta aristocracia ateniense. También pudo entrar en contacto con otros poetas líricos con la caída del tirano en el siglo 514 a.C. Anacreonte se dirigió a Tesalia, donde pasó el resto de su vida como poeta de la corte. De su obra se ha conservado tan solo algunos fragmentos en las que canta los goces de la vida y el amor. Y gracias a la edición del filósofo alessandrino Aristarco de Samotracia, se sabe que se dividía en poesía lírica, elegíaca y jámbrica. Oigamos algunos poemas de este gran escritor, como por ejemplo: los poemas de Anacreonte de Teos. Fue un poeta que vivió en el siglo VI y V, se hizo famoso a escribir sobre el vino, la vejez y el amor. El canon de la llamada Nueva Lírica y Anacreonte, Safo escribió la única más amorosos poemas. Los poemas eróticos y Anacreonte son para niñez, niños y las mujeres. El poema que hemos perdido al principio se dirige a un niño que dice: sin embargo, además han avergonzado a su mamá, oh hermoso niño. También cree bajo el techo mantener el suelo a cuidar su madre, sin embargo escapado. El jacinto que cubre los campos, en el que Afrodita, el arnés libre, delicado, ataron las yeguas. Dardos allí emitidos en medio de una gran cantidad de personas, por lo que muchos ciudadanos en su pecho tembló. Oigamos otro, aparte de otro poema de este famoso escritor. Desde su traje de mecha quedó nulo su regazo, pero ahora usted es calvo, y ella, cayendo seca en los dedos, densa, colapsaste polvo cual el negro, mísera cortante hierro volteó, y el consumo que para él, que nada, a nadie, gracias, atrasía. Digamos otro trozo de otro poema. Con el balcón carmesí me parece que deseo nuevo de oro, o con las hermosas sandalias de la muchacha me llama jugando ahora. Más allá de la firma deja de Lesbos viene ella, pero se ríe de pelo. Lo que me quedan, como lo son todos blancos, y en él la otra chica. Digamos otro aparte.
Oh muchacho, mirada virginal, te busco y no se dan cuenta, no ves que mi alma son los únicos sus riendas. Digamos otro, aparte de otro poema. Ahora que ya son grisáceas nuestros hilos y la frente completamente blanco, suave nada más jóvenes sigue siendo en nosotros, pero los dientes se hizo viejo y dulce. No por un largo intervalo el tiempo de vida permanece. Así, cubrirme, sollozar y llorar por temor a las frecuentes al tártaro, para el Hades está llena de terreros, varios gruta e incluso el de dolor llenaron la pista, porque ya está reservado lo que nunca desciende de retorno. Aplausos, estimados radioescuchas, mil y mil gracias por estar presentes. Continuemos con la biografía de la poetisa Anna Akhmatova. Anna Andreyevna Akhmatova, de nacionalidad rusa, nacida el 11 de junio de 1899 y fallecida en Moscú el 5 de marzo de 1966. Fue una destacada poeta rusa junto a Nikolai Gumilyov y Osip Mandelstam. Fue una de las figuras más representativas de la poesía adnemeísta de la Edad de Plata de la literatura rusa. Su infancia no parece que fuese muy feliz. Sus padres se separaron en 1905. Ana comenzó a escribir poesía a la edad de 11 años. Como su padre no quería ver ningún verso impreso bajo su respetable apellido, ella decidió adoptar el de su bisabuela tártara, Akhmatova, como seudónimo. Estudió Derecho, Latín, Historia y Literatura en Kiev y en San Petersburgo. Allí se casó en 1910 con Nikolai Gumilyov, poeta famoso, promotor del adneísmo, corriente poética que sumaba el renacimiento intelectual de Rusia a principios del siglo XX. Los adneístas rompían con el símbolo de carácter metafórico y restablecían el valor semántico de las palabras. En esta línea, Ana publica en 1912 su primer libro de poemas titulado La tarde. En ese mismo año nace su hijo Lev, que se convertía en un famoso historiador neorracionalista. El matrimonio de Ana y Nikolai duraría desde 1910 hasta 1918. En 1910 y 1912 viajó a Italia, Francia, visitando París 2 veces. Conoció a Don Modigliani, quien influiría en su perspectiva. Más tarde, Akhmatova se casaría con el prominente asiarólogo Vladimir Chileiko entre 1918 y 1922, y poco después con el historiador de arte Nikolai Punin entre 1922 y 1938. Boris Paternat estuvo enamorado de ella, pero Ana rechazó su proposición. Sus primeros escritos parecen intuir la gran soledad en la que se verá sumergida años más tarde, después de las tragedias consecuencias de la Revolución Rusa de 1917. Tras esta, Ana se verá afectada, ya que en 1921 su primer marido, Nikolai Gumilyov, fue acusado de conspiración y fusilado. Más tarde su hijo será también arrestado y deportado a Siberia. Y su último marido, Punin, moriría de agotamiento en el campo de concentración en 1938. Los poemas de Ana se prohibieron, fue acusada de traición y deportada.
por temor a que la fusilaran a su hijo, quemó todos sus papeles personales. En 1944 pudo regresar con su hijo a Leningrado, ciudad devastada tras el asedio nazi. Allí comenzó a ganarse la vida traduciendo a Leopardi y publicando ensayos, incluyendo brillantes ensayos de Alexandre Pushkin en periódicos escolares. Todos sus amigos emigraron o fueron reprimidos. En 1945, el joven intelectual británico Isaiah Berlin quiso visitarla antes de regresar a Londres. Ese encuentro se produjo durante 20 horas, durante las que Ana le leyó sus poemas y se sinceró con él. Pero esto tuvo trágicas consecuencias, ya que su hijo volvió a ser encarcelado durante 10 años. Esta vez la escritora se negó a silenciar su voz y siguió adelante con su poemario más importante, Requiem. Allí explica que en aquella Unión Soviética los únicos que estaban en paz eran los difuntos y los vivos pasaban la vida yendo de campo en campo de concentración. En 1962, Akhmatova estuvo nominada al Premio Nobel de Literatura, pero no lo consiguió. En 1964, en honor a sus 75 años cumplidos, se realizaron 9 estudios y se publicaron nuevas recopilaciones con versos. Ese mismo año viaja a Taormina, Italia, donde recibe el Premio Internacional de Poesía. En 1965 es nombrada como doctora honoris causa de la Universidad de Oxford. Viaja a Gran Bretaña con escala en París y se publica en Moscú El Correr del Tiempo, un balance incompleto y censurado de su obra. Sus últimas piezas, compuestas en ritmo y sentido neoclásico, parecen ser la voz que reflejaba lo mucho que ella había vivido. Durante su estancia en Komarovo, ella visitaba a Joseph Brodsky y otros jóvenes poetas. También tradujo las obras completas de Rabindranath Tagore en 8 volúmenes al ruso. Bueno, oigamos algunas obras de esta gran poetisa. Como por ejemplo, A la ciudad de Pushkin. ¿Qué puedo hacer? Ellos te destruyeron. ¿Qué encuentro más cruel que el separarse? Aquí hubo un surtidor, allá alamedas, más a lo lejos vercía el parque, la aurora más rosada que ella misma, que aquel abril, olor a húmeda tierra, a primer beso. Las hojas de este sauce en el siglo pasado se murieron para brillar 100 veces más lozanas en la forma de un verso. Las rosas se troncaron en purpáreas rosaledas silvestres, por los himnos de las escuelas siguen brotando sin desánimo. Medio siglo pasó, fui premiada por la divina suerte y en los días violentos olvidé el fluir de los años. Ya no voy por allí, pero a la orilla del río de la muerte yo llevaré mis trémulos jardines de Tzadkitselo. Oigamos otro poema, que es de título Cuando escuches el trueno. Cuando escuches el trueno me recordarás y tal vez pienses que amaba la tormenta. El rayado del cielo se verá fuertemente carmesí y el corazón como entonces estará en el fuego. Esto sucederá un día en Moscú
cuando abandone la ciudad para siempre y me precipite hacia el puerto deseado, dejando entre ustedes apenas mi sombra. Oigamos otro poema de título, Cuando la luna es de melón. Cuando la luna es de melón, una tajada en la ventana y enredor en la calina cerrada la puerta y la casa encantada. Por las azules ramas de glicinas y en la fuente de arcilla hay agua fría y la nieve del paño y arde una bujía de cera. Tal vez en la niñez mariposas zumban, la calma que no oye mi palabra retumba. Entonces, de lo negro de rincones rebrantianos algo se ovilla de pronto y se esconde allí a mano. Pero no me estremezco ni me asusto siquiera. La soledad en sus redes me hizo prisionera. El gato negro, el alma me mira como ojos centenarios y el espejo me doble, es tal vez mi contrario. Voy a dormir dulcemente. Buenas noches, noche. Aplausos, estimado radioescuchas. Oigamos otro poema de título Hay en la intimidad. Hay en la intimidad un límite sagrado de trasponer, no puede aún la pasión más loca, siquiera si el amor el corazón desgarra y en medio del silencio se funden nuestras bocas. La amistad nada puede en los años de vuelos elevados, de llameante dicha cuando es el alma libre y no la vence la dulce languidez del goce y la laximia. Pretenden alcanzarlo mentes enajenadas y a quienes lo transporten los colma la tristeza. ¿Comprendes tú ahora por qué mi corazón no late al ritmo debajo de tu diestra? Oigamos. Bueno, mis queridos radioescuchas, continuemos con la biografía de Antonin Artaud, nacido en Marsella en 1896 y fallecido en Ivry-sur-Seine en 1948. Poeta, ensayista, actor y director de teatro francés, fundador del Teatro de la Crueldad. En 1910 publicó sus primeros versos bajo el seudónimo de Luis de Atides. Terminó sus estudios en 1914 y al año siguiente ingresó en una clínica mental en Rullin, cerca de Marsella, por padecer fuertes dolores de cabeza crónicos originados a partir de una grave meningitis que sufrió a la edad de 5 años. En 1920 sus padres lo llevaron a París y conoció al psiquiatra Edouard Toulouse, fundador de la revista científico-literaria Demian, para la cual escribió y trabajó como secretario de redacción. Posteriormente estudió actuación en el teatro de Aubrey, bajo la dirección de Lunge Poux, y luego se vinculó con Charles Dullin,
que acaba de fundar el Teatro de Atelier, en el que participó como autor y realizador. En 1923 entró en contacto con R. Daynos y A. Breton y se adhirió de inmediato a los principios del grupo surrealista, convirtiéndose en uno de los principales miembros. Dirigió la Central de Investigaciones Surrealistas y participó activamente en las revistas La Revolución Surrealista hasta su ruptura con Breton en 1926, época en la que fue expulsado del movimiento junto a Scopaut, acusados de desvianismo literario. Con Roger Vitraff y Robert Aron fundó el teatro Alfred Harry, que entre 1926 y 1930 realizó producciones experimentales como su obra Vientre Quemado o La Madre Loca en 1927 y participó como autor cinematográfico en las películas Napoleón de Abel Gance y La Pasión de Juana de Arco de Kurt Dreyer. En 1932 escribió Teatro de la Crueldad, manifiesto publicado por Novelette Revue. Francois, en su número 229, como afirmó las bases de que posteriormente serán del teatro su doble. Su principal obra crítica y que junto a V. Rey de Harry representa la síntesis del drama vanguardista del siglo XX. En su teoría, le asigna al teatro la función de destruir los valores culturales artificiales impuestos por los siglos de dogmatismo racionalista y propone volver al ritual primitivo para reflejar la verdadera realidad del alma humana y las condiciones en que vive. Entretanto, había publicado una colección de ensayos, una novela, Le Monnier, en 1931 y Heliogábalo o el anarquismo coronado en 1934. El estreno de su tragedia Los Cesni, inspirada en Stendhal y en Shelley, constituyó un rotundo fracaso en 1935 y determinó en el autor el abandono definitivo del teatro. En 1936 se embarcó a México, donde dio una serie de conferencias para luego convivir durante meses con los indios tarahumaras, de cuya experiencia data un conjunto de artículos y notas que dio origen a Vieja, el país de los tarahumaras. Volvió a la patria y en 1937, ya con la salud muy quebrantada, hizo un viaje a Irlanda. Su extremada pobreza le obligó a abandonar Dublín al poco tiempo. Durante el viaje de regreso sufrió un acceso de locura y desembarcó en Le Havre. Fue internado en el asilo de esta ciudad en 1937. De allí arranca el penoso calvario del autor. Sucesivamente trasladado a varios asilos, fue a parar por fin a Rhodes, donde permaneció hasta 1946. Tras 10 años de internamiento, lo encontramos de nuevo en París. Allí pudo darse cuenta de que no era un desconocido. En efecto, en 1938 había visto la luz una colección de ensayos sobre teatro bajo el título El teatro y su doble, obra cuyo éxito perduraba todavía. La aparición de sus Lettres de Rhodes en 1946 aumentó aún más su prestigio. Alentado por la viva simpatía de que es objeto, Artaud da a las prensas su gran libro, Van Gogh, El suicidio por la sociedad, en 1947. A continuación, vieron a luz diversos textos, en su mayoría publicados después de la muerte del autor, Artaud Le Momot, y para acabar de una vez con El juicio de Dios en 1948. Poeta maldito en toda la aceptación de la palabra, Antonin Artaud ganó en cierta manera la inmortalidad con su resonancia en el mundo exterior.
visionario cuyos textos queman como el vitriolo. Su humanidad está por encima de su obra. Esto hace pensar en los fragmentos de una tragedia perdida. Oigamos algunos poemas de este gran autor. Por ejemplo, Poeta Negro. Poeta negro, un seno de doncella te obsesiona. Poeta amargo, la vida bulle y la ciudad arde. Y el cielo se resuelve en lluvia y tu pluma araña el corazón de la vida. Selva, selva, hormiguean ojos en los pináculos multiplicados, cabellera de tormenta los poetas montan sobre caballos perros. Los ojos se enfurecen, las lenguas giran, el cielo afluye a las narices como azul leche nutricia. Estoy pendiente de vuestras bocas, mujeres, duros corazones de vinagre. Aplausos, radioescuchas. Qué bello es verlos tan atentos. Continuemos con otro poema de título Noche. Los mostradores del zinc pasan por las cloacas. La lluvia vuelve a encender hasta la luna en la avenida. Una ventana nos refleja una mujer desnuda. En los odres de las sábanas hinchadas, en los que respiran la noche entera, el poeta siente que sus cabellos crecen y se multiplican. El rostro obtuso de los techos contemplan los cuerpos extendidos entre el suelo y los pavimentos. La vida es una pitanza profunda. Poeta, lo que te preocupa, nadie tiene que ver con la luna. La luna es fresca, el vientre está bien. Mira cómo se llenan los vasos en los mostradores de la tierra. La vida está vacía, la cabeza está lejos. En alguna parte un poeta piensa: no tenemos necesidad de la luna, la cabeza es grande, el mundo está atestado. En cada aposento el mundo tiembla, la vida engendra algo que asciende hacia los techos. Un mazo de carta flota en el aire, alrededor de los vasos, humo de vinos, humo de vasos y de las pipas de la tarde, en el ángulo oblicuo de los techos de todos los aposentos que tiemblan. Se acumulan los humos marinos de los que sueños mal construidos. Porque aquí se cuestiona la vida y el vientre del pensamiento, las botellas chocan los cráneos de la asamblea aérea. El verbo brota del sueño como una flor o como un vaso lleno de formas y de humos. El vaso y el vientre chocan, la vida es clara en los cráneos vitrificados. El areopago ardiente de los poetas se congrega alrededor del tapete verde. El vacío gira. La vida pasa por el pensamiento del poeta melenudo. Aplausos.
Oigamos un último poema de título Los enfermos y los médicos. La enfermedad es un estado, la salud no es sino otro. Más desgraciado quiere decir más cobarde y más mezquino. No hay enfermo que no se haya agigantado, no hay sano que un día no haya caído en la traición por no haber querido estar enfermo como algunos médicos que soporté. He estado enfermo toda mi vida y no pido más que continuar estándolo, pues los estados de privación de la vida me han dado siempre mejores indicios sobre la pletora de mi poder de las creencias pequeño burguesas de que basta la salud. Pues mi ser es bello, pero espantoso. Y solo es bello porque es espantoso, espantoso, espanto formando de espantoso. Curar una enfermedad es criminal. Significa aplastar la cabeza de un pillete mucho menos codicioso que la vida. Lo feo consuena, lo bello se pudre. Pero enfermo no significa estar dopado con opio, cocaína o morfina, y es necesario amar el espanto de las fiebres, la ictericia y su perfidia, mucho más que toda euforia. Entonces la fiebre ardiente de mi cabeza, pues estoy en este estado de fiebre ardiente desde hace 50 años que tengo vida, me dará mi opio este cabeza ardiente que llegará a ser opio de la cabeza a los pies. Pues la cocaína es hueso, la heroína es superhombre de hueso. Caitra, la saracafena, la caitra, la saracafá. Y el opio es otro cueva, esta momificación de sangre cava, este residuo de esperma de cueva, este excrementación de viejo pillete, esta desintegración de un viejo agujero, esta excrementación de un pillete, minúsculo pillete de ano sepultado cuyo nombre es mierda, pipí, conciencia de las enfermedades y el opio de padre a hija, que a su vez va de padre a hijo. Es necesario que su polvillo vuelva a ti cuando tu sufrir sin lecho sea suficiente. Por eso considero que es en mí, enfermo perenne, a quien corresponde curar a todos los médicos que han nacido médicos por la insuficiencia de enfermedad, y no a médicos ignorantes de mis estados espantosos de enfermo, imponerme su insulinoterapia, salvación de un mundo postrado. Mil y mil gracias, Radio Escuchas, por compartir su tiempo. Los esperamos para un nuevo programa. Un fraternal abrazo desde mi Colombia. Alberto Camargo.